Me llamo Samuel. La noche que una viuda embarazada nos salvó a mi padre y a mí de morir congelados en un almacén de grano, entendí que el valor no hace ruido. Era solo el sonido de un cerrojo oxidado cediendo en la oscuridad. Desde entonces, he visto que los gestos más grandes son los que nadie ve. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. Aquella noche de 1885, el frío de Montana no solo calaba los huesos, sino que parecía un siervo fiel de Silas Blackwood, el hombre que nos había encerrado allí. Mi padre, Elias Vance, estaba sentado en el suelo polvoriento del viejo almacén, con la espalda contra los tablones helados que apestaban a grano rancio y a derrota. Yo, con solo 6 años, dormitaba acurrucado contra su pecho, buscando un calor que su cuerpo tenso apenas podía ofrecer. Él no se movía, pero yo sentía la vibración de su rabia contenida, una furia silenciosa contra Blackwood, por querer arrebatarle nuestro rancho, el último con un manantial libre en todo el valle de Álamo Seco. El viento aullaba fuera, colándose por las rendijas como un lamento, y cada ráfaga era un recordatorio de que la noche sería larga, y quizás, la última. A pocos metros de allí, oculta entre los álamos desnudos que temblaban bajo un cielo sin luna, Clara Maeve observaba el almacén como si fuera una tumba. Llevaba un chal grueso que apenas disimulaba la curva de su vientre de 6 meses, un secreto vivo en medio de tanta muerte. Su marido había muerto en el rancho de Blackwood, en lo que llamaron un accidente, y ella sabía que el miedo era un veneno que paralizaba a todo el pueblo. Pero el gemido ahogado de un niño, un sonido que apenas se distinguió del viento, había llegado hasta su cabaña y se había clavado en su conciencia. El terror le agarrotaba las piernas, pero la imagen de un padre indefenso protegiendo a su hijo la empujó a moverse. Cada paso sobre la tierra helada era un acto de traición contra el hombre que gobernaba el valle, un riesgo que podía costarle todo. Con un sigilo que desmentía el temblor de sus manos, llegó hasta la pesada puerta de madera. Sacó una pequeña barra de hierro que usaba para atrancar su propia ventana, y la introdujo en el mecanismo del cerrojo oxidado. Hizo palanca, conteniendo la respiración, y el metal protestó con un chirrido agudo que a ella le sonó como un disparo en la quietud de la noche. Se detuvo, escuchando con el corazón martilleándole en la garganta. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, aplicando toda la fuerza de su cuerpo menudo, hasta que el cerrojo cedió con un chasquido sordo y definitivo. Empujó la puerta lo justo para deslizar un fardo de tela en el suelo polvoriento. Dentro había pan, cecina y un frasco de agua. Un gesto tan simple y a la vez tan temerario como declarar una guerra. Antes de que mi padre pudiera reaccionar, ella ya se había desvanecido, una sombra más engullida por la negrura del valle. Elías se quedó inmóvil, mirando la estrecha franja de noche que se colaba por la puerta entreabierta. El aire gélido que entraba era una bofetada de realidad. Se arrastró hasta el umbral, y recogió el bulto. El peso del pan y el frescor del agua en sus manos eran casi irreales. Miró hacia mi pequeño cuerpo dormido, ajeno al milagro silencioso que acababa de ocurrir. No era solo comida, era un mensaje. Alguien, en aquel valle sometido por el miedo, se había atrevido. Una gratitud inmensa y confusa lo inundó, mezclada con una punzada de preocupación. ¿Quién era aquella alma valiente? ¿Y qué precio pagaría por un acto de decencia en una tierra que parecía haberla olvidado? Elías no era un hombre nacido para la pelea, sino para la tierra. Su abuelo había sido el primero de los Vance en clavar una estaca en aquel valle, eligiendo la parcela no por su tamaño, sino por el murmullo constante del manantial que brotaba entre los álamos. Le había enseñado a su hijo, y este a Elías, que el agua era la sangre de la tierra, y que un hombre que la controlaba tenía una responsabilidad, no un poder. Elías había crecido sintiendo el pulso del rancho en sus propias venas, aprendiendo a leer el cielo para predecir la lluvia, y a entender el lenguaje silencioso de los caballos. Su mundo estaba hecho de ciclos, de trabajo duro desde el alba hasta el ocaso, y de una paz austera que se encontraba en el orden de las cosas bien hechas. Desde niño, su padre le había inculcado un código de honor tan rígido como la madera de roble. No se trataba de duelos al sol ni de bravuconadas en el salón, sino de una integridad silenciosa. Un hombre vale lo que vale su palabra, Elías, le decía mientras reparaban una cerca o herraban un potro. Y tu palabra no se grita, se cumple. Elías absorbió esa lección hasta convertirla en parte de su ser.
Aprendió que la fuerza no residía en la voz alta, sino en la constancia, en la capacidad de aguantar una sequía sin quejarse, o de ayudar a un vecino a levantar un granero sin esperar nada a cambio. Era un hombre de pocas palabras, porque su padre le había enseñado que las acciones hablaban con más claridad. Al heredar el rancho, Elías asumió el peso de 2 generaciones sobre sus hombros. No era solo tierra y ganado, era un legado, un juramento hecho a sus antepasados. Cada poste que clavaba, cada surco que abría en la tierra, era una reafirmación de ese pacto. El valle de Álamo Seco había visto llegar a muchos hombres en busca de fortuna rápida, hombres como Blackwood, que veían la tierra como algo a conquistar y exprimir. Para Elías, la tierra era algo a lo que pertenecer. Por eso, cuando Blackwood llegó con sus ofertas y sus amenazas veladas, no vio a un simple ranchero terco. Vio a un guardián, a un hombre anclado a algo más profundo que el dinero. Conoció a Elara, su difunta esposa, en una fiesta de la cosecha. No fue un flechazo de novela, sino un reconocimiento. Mientras otros hombres se fijaban en los volantes de los vestidos y las risas forzadas, Elías se fijó en sus manos. Eran manos capaces, con la piel ligeramente curtida por el trabajo en el huerto y la costura, pero con una delicadeza que delataba un espíritu gentil. Ella no hablaba mucho más que él, pero sus ojos, de un color avellana profundo, lo observaban con una inteligencia tranquila. Aquella noche no bailaron ni una sola pieza, pero se encontraron junto a la mesa del ponche, y hablaron de la calidad de la última cosecha de maíz como si fuera el asunto más importante del mundo. Su noviazgo se construyó con la misma lentitud y solidez con la que se construye un buen muro de piedra. No hubo grandes declaraciones ni regalos ostentosos. Él le arregló la rueda de su carreta sin que ella se lo pidiera, y ella le dejó un tarro de conserva de melocotón en el porche de su cabaña una mañana. Su amor se tejía con hilos de gestos prácticos, de cuidados mutuos que no necesitaban ser anunciados. Una tarde, mientras paseaban junto al arroyo, él le explicó cómo el sonido del agua cambiaba según la estación, y ella le enseñó a distinguir el canto del ruiseñor del de la alondra. Eran 2 almas silenciosas que habían encontrado un lenguaje común en el mundo que los rodeaba. Se casaron en una ceremonia sencilla, bajo los mismos álamos que daban nombre al valle. La felicidad de Elías era algo sereno y profundo, como un pozo de agua clara. Elara llenó la casa no con ruido, sino con una presencia cálida que ahuyentaba las sombras. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el de la madera de pino que él tallaba por las noches. Juntos, eran un ecosistema completo, un refugio contra la dureza del mundo exterior. Una noche, sentados en el porche mientras la luna plateaba las colinas, ella le cogió la mano y le dijo: «Contigo, este lugar se siente como un hogar, Elías. No solo una parcela de tierra». Esa promesa, la de ser un hogar, se convirtió en el pilar de su existencia. Cuando Elara quedó embarazada, la alegría de Elías fue tan inmensa, que casi le asustó. Se sentía torpe y grande ante el milagro que crecía en su interior. Por las noches mientras ella dormía, él se sentaba junto a la ventana, y tallaba un pequeño caballo de madera para su hijo. Cada corte, cada pulido, era una oración silenciosa, una promesa de protección. Elara lo observaba a veces desde la cama, con una sonrisa tierna. «Serás un buen padre, Elías», le susurró una vez, y él sintió que su corazón se expandía hasta doler. Aquel pequeño caballo de madera se convirtió en el símbolo de todas sus esperanzas, de un futuro que imaginaba lleno de risas infantiles y de la cálida presencia de su esposa. Pero el oeste, que da con una mano, a menudo arrebata con la otra. El parto de Samuel fue largo y difícil. La partera, una mujer curtida en 1000 batallas contra la vida y la muerte, salió de la habitación con el rostro demudado y los hombros caídos. El primer llanto de su hijo resonó en la casa al mismo tiempo que un silencio profundo y definitivo se instalaba en la alcoba. Elías entró y vio a Elara, pálida y quieta, con una serenidad trágica en el rostro. El mundo se detuvo. El olor a sangre y a hierbas medicinales se mezcló con el del miedo y la pérdida. La vida y la muerte habían llegado juntas, en un abrazo cruel que le partió el alma en 2. Sostuvo a Samuel en sus brazos por primera vez con un cuidado reverencial. El pequeño cuerpo cálido y frágil, era un ancla que le impedía hundirse en el abismo del dolor. Miró el pequeño caballo de madera que había dejado sobre la mesilla de noche. Lo que antes era un símbolo de esperanza, ahora era un testamento de todo lo que había perdido. Aquel trozo de madera se convirtió en la reliquia de un sueño roto,
el único vínculo tangible que le quedaba con la mujer que le había enseñado lo que era un hogar. Se juró a sí mismo, en el silencio de aquella habitación llena de fantasmas, que su hijo nunca conocería la intemperie, que él sería su refugio, su fortaleza, su todo. Los 6 años que siguieron fueron una larga travesía por un desierto emocional. Elías se volcó en el trabajo con una ferocidad que preocupaba a sus pocos vecinos. Levantó cercas más fuertes, amplió el granero, domó los potros más salvajes. El rancho prosperó, pero la casa se volvió silenciosa, casi monacal. El dolor, en lugar de disiparse, se había solidificado, convirtiéndose en una armadura invisible que lo aislaba del mundo. Se convirtió en un padre devoto pero distante. Cumplía con todos sus deberes, le leía cuentos a Samuel con voz grave y le enseñaba los secretos de la tierra, pero una parte de él permanecía cerrada bajo llave, en aquella habitación donde el tiempo se había detenido. La gente del valle lo respetaba como un hombre de palabra y un ranchero excepcional, pero también lo veían como alguien inaccesible, marcado por una tristeza que lo había vuelto duro como la piedra. Elías no buscaba la compañía de nadie. Las reuniones del pueblo, las fiestas y los bailes se convirtieron en recuerdos lejanos de otra vida. Su mundo se había reducido al perímetro de su rancho y al rostro de su hijo. El caballo de madera de Elara seguía en la repisa de la chimenea, un recordatorio constante de su promesa y de su fracaso. Había construido un fuerte para su hijo, pero en el proceso, se había encerrado a sí mismo dentro. Esta coraza, forjada en la pérdida y el deber, era la que llevaba puesta cuando Clara Maeve abrió la puerta de aquel almacén. Durante años, ninguna mujer había logrado traspasar sus defensas. Había visto miradas de compasión, intentos de acercamiento por parte de viudas o solteras del pueblo, pero él siempre se había mantenido al margen, fiel a un fantasma y a una promesa. El amor para él estaba enterrado junto a Elara. No concebía la posibilidad de volver a abrir esa puerta, de arriesgarse a sentir algo que pudiera serle arrebatado de nuevo. La vulnerabilidad era un lujo que creía no poder permitirse. Pero Clara no se había acercado a él con compasión ni con intenciones románticas. Se había acercado con un acto de valentía pura y silenciosa. No había buscado su gratitud, ni había pedido nada a cambio. Su gesto no intentaba llenar el vacío que había en él, sino que simplemente le ofrecía una oportunidad de seguir luchando. Era un lenguaje que Elías entendía a la perfección, el lenguaje de los hechos, no de las palabras. Ella no había tratado de consolar al viudo, había ayudado al padre, y esa distinción fundamental fue la primera grieta en la armadura que había tardado 6 años en construir. En la quietud de Clara, en su resiliencia, y en la forma en que sobrellevaba su propio duelo sin aspavientos, Elías vio un reflejo de sí mismo. Era como mirarse en un espejo roto. Veía su propio dolor reflejado en la calma de ella, pero también una fuerza que él temía haber perdido. Ella no le exigía que hablara de su pasado ni que mostrara sus heridas. Al igual que él, ella comunicaba su bondad a través de acciones. Un pan dejado en el momento justo, hierbas medicinales para una herida. Su interacción era un baile de gestos prácticos, un eco de la forma en que él había amado a Elara. De repente, los actos de cuidado que él realizaba por ella, reparar la valla, cortar la leña, no eran solo una forma de pagar una deuda. Se convirtieron en algo más, eran un impulso, una necesidad de proteger esa fortaleza silenciosa que ella representaba. Por primera vez en 6 años sus acciones no estaban motivadas únicamente por el deber hacia su hijo o el recuerdo de su esposa. Estaban dirigidas hacia una persona viva, una mujer que, como él, sabía que en el oeste la supervivencia a menudo dependía de un gesto anónimo, de una mano que se extiende en la oscuridad sin pedir nada a cambio. Y así, el pasado de Elías, un paisaje de amor perdido y dolor silencioso, comenzó a chocar con el presente. La herida que creía cerrada para siempre, empezó a sentir el aire fresco de una posibilidad inesperada. No era amor, no todavía. Era algo más primitivo. Un reconocimiento, el mismo que había sentido años atrás al ver las manos de Elara. En Clara, reconocía a una igual, a alguien que entendía que las cargas más pesadas se llevan en silencio, y ese reconocimiento, nacido de la más profunda oscuridad, amenazaba con traer una luz inesperada a la vida que él había decidido vivir en las sombras. La gratitud de mi padre no se decía, se hacía. Después de escapar de aquel infierno helado, nos refugiamos en una vieja línea de cabañas de tramperos abandonadas en las colinas, un lugar que solo conocían los que habían vivido en el valle desde siempre.
Desde allí, cada 2 noches, bajaba hasta los límites de la propiedad de Clara, y dejaba algo. Un fardo de leña seca y bien cortada, un saco de harina que había conseguido de un viejo amigo en el siguiente condado, o un par de conejos que había cazado. No dejaba notas. No hacía ruido, solo dejaba la prueba de que su deuda no había sido olvidada, un agradecimiento silencioso que el viento llevaba hasta su puerta. Ella respondía con la misma discreción. A la mañana siguiente, en el hueco de un viejo roble que marcaba un punto intermedio entre su cabaña y nuestro escondite, encontrábamos un pan todavía tibio, envuelto en un paño limpio, o un frasco con alguna infusión de hierbas para la tos que a mí me empezaba a quejar por el frío. Era un pacto sin testigos, un diálogo de supervivencia tejido con gestos prácticos. Aquellos intercambios se convirtieron en el único punto de calor en la creciente frialdad del invierno. Una rutina frágil que nos mantenía a flote no solo con comida sino con la certeza de que no estábamos completamente solos en nuestra lucha contra Blackwood. El primer golpe a esa frágil rutina llegó una tarde gris, cuando el cielo amenazaba con nieve. Mi padre acababa de dejar un trozo de lona para reforzar el techo de su cobertizo, y se retiraba entre los árboles cuando uno de los hombres de Blackwood, un tipo llamado Jed, pasó a caballo por el sendero. Jed no lo vio directamente, pero sus ojos se detuvieron en la lona nueva, luego en las huellas frescas que se alejaban de la cabaña de Clara. No dijo nada, pero la forma en que entornó los ojos y escupió tabaco al suelo fue una declaración. La conexión había sido establecida. El escudo de anonimato de Clara se había agrietado. Desde ese día, mi padre tuvo que volverse un fantasma. Las visitas nocturnas cesaron. Observaba la cabaña de Clara desde la distancia, con unos viejos prismáticos de su abuelo, una impotencia fría creciendo en su pecho. Veía cómo su pila de leña menguaba, cómo el humo de su chimenea se volvía más débil. Cada día que pasaba sin poder ayudarla, era una espina clavada en su orgullo. La distancia física impuesta por el peligro, empezó a crear una distancia emocional, un abismo de preocupación y frustración, que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. El silencio, que antes había sido su lenguaje, ahora se sentía como un muro. El juicio del pueblo no tardó en manifestarse. Cuando Clara iba a la tienda de ultramarinos de Álamo Seco, las conversaciones se detenían. El señor Henderson, el tendero, que antes le guardaba los mejores cortes de tela, ahora la atendía con una eficiencia gélida, sin mirarla a los ojos. Las otras mujeres del pueblo, esposas de hombres que trabajaban para Blackwood o que simplemente le temían, cambiaban de acera al verla venir. La señal era clara: ayudar a un enemigo de Blackwood te convertía en un paria. La soledad de Clara, que antes era una elección, se convirtió en una condena impuesta por el miedo colectivo. Ella soportaba el ostracismo con una dignidad que exasperaba a sus detractores. Mantenía la cabeza alta, pero en la soledad de su cabaña, el miedo la asaltaba. A veces, sentada junto al fuego, se llevaba la mano al vientre, sintiendo el movimiento de la vida que crecía en su interior. Una oleada de terror la invadía al pensar si su acto de decencia no había puesto en peligro a su hijo nonato. ¿Valía la pena arriesgar el futuro de su hijo por un hombre al que apenas conocía? La duda era un veneno lento, una lucha interna entre su conciencia y su instinto de madre. Mi padre, desde su atalaya en las colinas, era testigo de su creciente aislamiento. Veía cómo los carros de los vecinos ya no se detenían a charlar, cómo nadie le ofrecía ayuda para acarrear agua del pozo comunal. Un sentimiento de culpa lo carcomía. Él, que había jurado proteger a su familia, había arrastrado a una mujer inocente a su guerra. El fantasma de Elara, su esposa muerta, lo visitaba en sueños, no como un reproche, sino como un recordatorio de su fracaso en proteger a quienes amaba. Sentía que la historia se repetía, que su presencia traía desgracia a las mujeres buenas que se cruzaban en su camino. Mi inocencia infantil a menudo rompía la tensión de su tormento. ¿Por qué ya no vamos a ver a la señora de la cabaña, papá?, le pregunté una noche mientras remendaba mis botas gastadas. Ella hacía un pan muy bueno. La sencillez de mi pregunta fue como una punzada. Le obligó a confrontar el hecho de que Clara no era solo una deuda que pagar, sino una presencia que ambos echábamos de menos. Era un recordatorio de que, en medio de la huida y la lucha, habíamos encontrado un efímero atisbo de algo parecido a un hogar, y ahora lo estábamos perdiendo. Una noche, incapaz de soportar más la inacción, mi padre intentó escribirle una carta. Se sentó junto a la luz de una vela, con un trozo de papel amarillento y un lápiz. Quería darle las gracias, explicarle por qué se mantenía alejado, decirle que no la había olvidado. Pero las palabras no salían. Era un hombre de hachas y riendas, no de tinta y papel. Todo lo que escribía sonaba torpe, insuficiente.
Tras varios intentos frustrados, arrugó el papel con rabia y lo arrojó al fuego. Observó cómo las llamas consumían sus palabras no dichas, un símbolo perfecto de su incapacidad para romper el silencio que los separaba. Hubo un intento de romper el cerco. Mi padre había oído que un predicador itinerante pasaría por el valle y organizaría una pequeña reunión en el viejo salón comunal. Era una oportunidad, un lugar neutral donde podría hablar con ella sin levantar sospechas. Planeó llevarme, usando mi presencia como excusa para acercarse. Pero la naturaleza, que a veces parece aliada de los tiranos, tenía otros planes. La noche antes de la reunión, se desató una ventisca feroz, que cubrió el valle con un manto de nieve tan espeso, que era imposible viajar. La oportunidad se desvaneció, enterrada bajo el peso del invierno. La ventisca duró 3 días. 3 días en los que mi padre no hizo más que mirar por la rendija de nuestra cabaña hacia el valle invisible, una tormenta de nieve fuera y una tormenta de frustración dentro. Cuando el tiempo amainó, el mundo era blanco y silencioso. La distancia entre ellos parecía haberse hecho física, tangible. El silencio que antes era un refugio, ahora era una jaula. Sabía que cada día que pasaba, el peligro para Clara aumentaba y sus opciones se reducían. La tensión se acumulaba como la nieve en las cornisas, a punto de derrumbarse. Un día, al observar con los prismáticos, vio a Clara intentando partir un tronco especialmente grueso. Luchaba con el hacha, su cuerpo agotado y su vientre prominente dificultando cada golpe. Mi padre sintió un impulso irrefrenable de bajar y ayudarla, de tomar el hacha de sus manos como había hecho antes. Pero justo en ese momento, vio la sombra de un jinete acercándose por el camino. Se quedó helado, el corazón en un puño. Tuvo que contenerse, obligándose a permanecer oculto mientras veía a Clara abandonar la tarea y refugiarse en su cabaña, antes de que el jinete la viera. La presión de Blackwood se volvió más directa, ya no eran solo miradas y rumores. Una tarde, mi padre vio como Jed, el mismo hombre que los había descubierto, se detenía deliberadamente frente a la cabaña de Clara. No se bajó del caballo. Simplemente se quedó allí, mirándola fijamente mientras ella recogía ropa del tendedero. Su presencia era una amenaza muda, un acto de intimidación calculado para recordarle que estaba sola y vigilada. Era un mensaje para ella y para cualquiera que se atreviera a pensar en ayudarla. Clara no se amedrentó. Terminó de recoger su ropa con una lentitud deliberada, sin concederle a Jed la satisfacción de ver su miedo. Dobló cada pieza con cuidado antes de volverse y entrar en la cabaña, cerrando la puerta suavemente a su espalda. Pero mi padre, a través de los cristales de los prismáticos, vio el temblor de sus manos al dejar la cesta sobre la mesa. Vio cómo se apoyaba contra la puerta, con los ojos cerrados, tomando una profunda bocanada de aire. La procesión iba por dentro. Su fortaleza era una fachada que se resquebrajaba lentamente. Al ver aquello, algo se rompió dentro de mi padre. La imagen de Clara, embarazada y sola, enfrentándose a la intimidación de un matón mientras él se escondía como un cobarde en las colinas, fue más de lo que podía soportar. Su rabia ya no era una brasa contenida, sino un fuego helado. Se dio cuenta de que su estrategia de supervivencia, basada en la cautela y el sigilo, estaba fracasando. Protegerla desde la distancia, ya no era protegerla, era abandonarla a los lobos. La culpa se transformó en una claridad brutal. Entendió que su miedo a perder a alguien más, su juramento a la memoria de Elara, lo había paralizado. Al intentar evitar el dolor, estaba permitiendo que se infligiera un sufrimiento aún mayor, a la única persona que había demostrado tener valor en aquel valle podrido. Su orgullo de hombre de honor estaba siendo pisoteado, no por Blackwood, sino por su propia inacción. El peso de esta revelación fue aplastante. Miró a su alrededor, a la cabaña improvisada que apenas los protegía del frío, miró mis botas gastadas, mi ropa remendada. Luego, su vista se dirigió de nuevo hacia el valle, hacia la pequeña columna de humo que se elevaba de la chimenea de Clara, una señal de vida tan frágil como un latido. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo por un trozo de tierra o por el agua de un manantial, era por la decencia, por la posibilidad de un futuro en un lugar donde la bondad no fuera un acto suicida. La pasividad se había convertido en una sentencia de muerte lenta, no solo para él sino para todos los que dependían de su valor. Tuvo que tomar una decisión. Podía seguir escondido, esperando un milagro que nunca llegaría, y ver cómo Blackwood los destruía a todos uno por uno. O podía actuar. Podía enfrentarse a la tormenta, no con gestos silenciosos, sino con un plan, con una acción tan audaz y definitiva, como la que Clara había tomado por ellos en aquella noche oscura.
El tiempo de las sombras había terminado. Tenía que elegir un camino, y sabía que cualquier elección que tomara cambiaría sus vidas para siempre. La noche en que las llamas devoraron nuestro rancho abandonado, el cielo de Montana se tiñó de un naranja enfermo. Mi padre me despertó sin brusquedad, pero con una urgencia que me heló la sangre más que el aire de la montaña. Nos quedamos en la entrada de nuestra cueva improvisada, observando en silencio cómo el fuego consumía los tablones de madera que él mismo había cortado y clavado con sus propias manos. No había tristeza en su rostro, solo una quietud terrible, la calma que precede a la tormenta más violenta. El olor a pino quemado y a ceniza llegó hasta nosotros, un mensaje de Silas Blackwood, que el viento se encargó de entregar sin demora. Aquel fuego no era un final, era una declaración de guerra, y mi padre la aceptó con un apretón casi imperceptible en mi hombro. La impotencia era un veneno que había estado corriendo por las venas de mi padre durante semanas, pero aquella visión la transformó en un antídoto gélido. La rabia que sentía ya no era caliente y desesperada, sino fría y afilada como un trozo de hielo. Se quedó allí, inmóvil, mientras las llamas dibujaban siluetas danzantes contra la oscuridad, devorando el único hogar que yo había conocido, el lugar donde mi madre había dado su último aliento. Cada chispa que saltaba hacia el cielo era un insulto a su memoria, una profanación del santuario que él había intentado proteger. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los puños a los costados, una contención sobrehumana que me asustaba más que cualquier grito. El hombre que se escondía en las colinas murió esa noche, y en su lugar nació otro. Aquel fuego no solo consumía madera y recuerdos, estaba quemando la última brizna de paciencia en el alma de mi padre. Había soportado la humillación, el hambre y el miedo por mí, por mantenernos a salvo. Había aceptado la ayuda silenciosa de Clara como un regalo inmerecido, una tregua en una batalla que creía estar perdiendo. Pero ver las llamas, ver la arrogancia de Blackwood manifestada en esa destrucción gratuita, cruzó una línea invisible. La estrategia de la supervivencia pasiva, del agradecimiento a distancia, se había hecho cenizas junto con nuestro hogar. Entendí, incluso con mis 6 años, que ya no se trataba de aguantar, sino de devolver el golpe. El fuego no había destruido su espíritu, lo había purificado, dejándolo con un único propósito claro como el acero. Clara también vio el resplandor desde la ventana de su cabaña. El brillo anaranjado se reflejaba en el cristal, pintando su rostro preocupado con los colores de la destrucción. Su primera reacción fue un terror visceral que le subió por la garganta. Sabía quién estaba detrás de aquello. Sabía que el fuego no era solo para Elías, era un aviso para todo el valle, y especialmente para ella, la viuda solitaria que había desafiado al poder en la sombra. Se llevó una mano protectora al vientre, sintiendo el leve movimiento de su hijo. El miedo por ella misma era una cosa, pero el miedo por la vida que llevaba dentro era una fuerza completamente diferente, una que podía empujar a una persona a la desesperación o a un coraje insospechado. Comprendió con una claridad brutal que su silencio ya no era un escudo. Se había convertido en una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello y del futuro de su hijo. Blackwood no se detendría. Después del rancho de Elías, seguiría su cabaña, su pequeño trozo de tierra, su vida. La esperanza de que la dejaran en paz si se mantenía al margen, era una ilusión infantil que el fuego había quemado por completo. La muerte de su marido ya no era solo una tragedia personal, era el prólogo de una historia que amenazaba con repetirse, tenía que actuar. La decencia que la impulsó a abrir aquel almacén, ahora le exigía un sacrificio mucho mayor, revelar la verdad, que la había mantenido prisionera del miedo. Con una determinación nacida de la más pura desesperación, se dirigió a un viejo baúl de viaje que guardaba a los pies de su cama. De su interior sacó la pequeña caja de madera que su marido le había tallado, aquella que contenía la pluma de águila. Sus dedos, aunque temblorosos, se movieron con una precisión aprendida. Presionó una pequeña irregularidad en la veta de la madera, y un doble fondo se abrió con un suave clic. Dentro no había recuerdos de amor, sino un arma peligrosa, un pequeño legajo de papeles, un libro de cuentas, y un mapa del valle, con marcas hechas a lápiz. Era la prueba de los crímenes de Blackwood. Lo tomó en sus manos, sintiendo el peso de la verdad y el peligro que conllevaba. Luego, se cubrió con su chal y salió a la noche. Su viaje hacia las colinas fue una procesión solitaria a través de la oscuridad.
Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como una traición a la noche que la ocultaba. El resplandor del incendio a lo lejos era su única guía, un faro infernal que la llevaba hacia el hombre que se había convertido, sin quererlo, en su única esperanza. No pensaba en el frío ni en los hombres de Blackwood que podían estar vigilando. Solo pensaba en la cara de su marido, en la promesa que se hicieron de construir una vida honesta, y en la patada suave pero insistente en su vientre. No estaba luchando solo por la justicia o por Elías. Estaba luchando por el derecho de su hijo a nacer en un mundo que no estuviera gobernado por el miedo. Mi padre la vio llegar como una aparición, una silueta recortada contra el resplandor moribundo del fuego. Se puso tenso al instante, colocando una mano sobre mi cabeza para que me quedara quieto detrás de él. Su primer pensamiento fue que era una trampa, que Blackwood la enviaba como mensajera de su rendición. Se quedó inmóvil, esperando, con el cuerpo preparado para luchar o huir. Pero cuando ella se acercó lo suficiente para que la escasa luz revelara la determinación en su rostro, supo que no venía a traer un mensaje de derrota. Venía a entregar algo mucho más importante. El aire entre ellos estaba cargado de humo y de un silencio denso, preñado de todas las palabras que nunca se habían dicho. Me quedé agazapado detrás de la pierna de mi padre, observando a aquella mujer que olía a pan y a hierbas. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una urgencia que me asustaba un poco. No se miraron a los ojos de inmediato. La mirada de mi padre estaba fija en las manos de ella, que sostenían aquella pequeña caja de madera como si fuera el objeto más preciado y a la vez más peligroso del mundo. Ella, por su parte, miraba más allá de él, hacia las brasas que aún brillaban en el valle, como si necesitara asegurarse de que la razón de su presencia allí seguía siendo real y tangible. La tensión era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Clara levantó la vista y sus ojos encontraron los de mi padre. Elías, dijo, y su voz era apenas un susurro pero firme. Esto es tuyo ahora. O de nadie. Le tendió la caja de madera. Mi padre la tomó con vacilación, su mano grande y callosa envolviendo el objeto delicado. La abrió y vio la pluma de águila solitaria. Antes de que pudiera preguntar, ella le mostró el mecanismo del doble fondo. Lo abrió y mi padre vio los papeles. No entendió de inmediato. Miró de los papeles a su rostro, confundido. El olor a ceniza seguía flotando en el aire, mezclándose con el aroma a pino de los árboles que los rodeaban. Mi marido no murió en un accidente, Elías, continuó Clara, y cada palabra parecía costarle un mundo. Descubrió que Blackwood estaba robando tierra, falsificando títulos de propiedad. Estaba desviando el agua del arroyo del norte para secar las parcelas de los pequeños rancheros y comprarlas por nada. Su voz no tembló. Era el relato frío y factual de una verdad que había llevado dentro como una piedra durante meses. Este es el libro de cuentas que lo demuestra. Y este mapa muestra el canal secreto que construyó. Iba a llevarlo al Marshal Federal cuando tuvo el accidente. La última palabra la pronunció con un amargo sarcasmo que no necesitaba explicación. Mi padre se quedó en silencio, sosteniendo las pruebas en su mano. Miró los números en el libro de cuentas, las líneas dibujadas en el mapa, todo encajaba. La sequía inexplicable en las tierras del este, los rancheros que habían vendido por una miseria, la creciente riqueza de Blackwood. No era solo codicia, era un plan metódico y cruel. El hombre cuya viuda había arriesgado todo por salvarlos no era un empleado cualquiera de su enemigo. Había sido el primer hombre en intentar hacer lo que mi padre estaba haciendo ahora. Resistir. La revelación cayó sobre él con el peso de una montaña, cambiando por completo la naturaleza de su lucha. Levantó la vista de los papeles y la miró a ella. Ya no veía a la mujer frágil a la que debía proteger por gratitud. Veía a una guerrera que había sobrevivido en el corazón del territorio enemigo, guardando un secreto mortal mientras llevaba una nueva vida en su vientre. La deuda que sentía hacia ella se transformó en algo mucho más profundo. Un respeto inmenso, una admiración que lo dejó sin palabras. Comprendió el terror con el que había vivido cada día, la valentía que había necesitado para mantener ese secreto, y, sobre todo, el coraje que le había costado venir esa noche y poner su destino, y el de su hijo, en sus manos. La conexión entre ellos, antes tejida con gestos silenciosos de ayuda mutua, se solidificó en ese instante, forjada en la verdad y el peligro compartido. Ya no eran dos almas solitarias luchando por separado contra el mismo enemigo, eran aliados. El legajo de papeles era el arma que necesitaban, y la valentía de Clara era la chispa que mi padre necesitaba para encender su propia furia contenida.
El fuego de Blackwood, destinado a intimidarlos, había conseguido exactamente lo contrario. Los había unido, dándoles una causa común y las herramientas para luchar. Mi padre cerró la caja de madera con cuidado y se la devolvió. «Guárdala tú», dijo con voz ronca. «Es el legado de tu marido, yo solo necesito esto». Se quedó con los papeles en la mano. Luego, por primera vez, su mirada hacia ella se suavizó, perdiendo la dureza de la supervivencia para dar paso a una promesa silenciosa. «No morirá en vano, Clara, te lo juro». No era una declaración de amor, sino un juramento de sangre, un pacto sellado bajo un cielo teñido de ceniza. La revelación no solo había cambiado el curso de su lucha, había redefinido el camino de sus vidas. Desde mi escondite vi cómo la postura de mi padre cambiaba. Se irguió, desapareciendo la sombra de hombre acorralado para dar paso a la figura de un líder que acababa de encontrar su propósito. Miró hacia el valle, no con desesperación sino con la fría calculación de un estratega. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi una determinación que nunca antes había presenciado. La noche en que Silas Blackwood intentó borrar nuestro pasado quemando nuestro rancho, sin saberlo, le había entregado a mi padre la llave para construir no solo nuestro futuro, sino el de todos los que se atrevieran a creer que la decencia aún tenía un lugar en aquella tierra salvaje. Aquella decisión no nació del calor de la venganza, sino de la fría claridad que sigue a una tormenta. Mi padre no ensilló su caballo para cabalgar hacia el rancho de Blackwood con un revólver en la mano. Su primera acción, la más importante, fue un viaje silencioso y deliberado al registro del condado, a 2 días de camino. Lo hizo solo, moviéndose de noche, evitando los senderos principales. No iba a destruir, sino a construir. En aquella oficina polvorienta que olía a papel viejo y a tinta seca, frente a un funcionario con manguitos que apenas levantó la vista, mi padre llevó a cabo el acto más revolucionario de su vida. Con la caligrafía firme de un hombre acostumbrado a firmar tratos de ganado, dividió su tierra. No con una cerca, sino con la ley. El sello de goma que cayó sobre el documento sonó, en el silencio de aquella sala, con la contundencia de un disparo que sellaba un destino. Regresó 2 noches después, justo antes del alba. La helada cubría el suelo con un manto blanco y el aire era tan afilado que dolía respirar. Clara lo esperaba en el porche, como si supiera que vendría. No hubo saludos ni preguntas, estaban más allá de las palabras innecesarias. Mi padre sacó del interior de su chaqueta un papel doblado y se lo entregó. Sus dedos callosos rozaron los de ella por un instante, un contacto fugaz que contenía todo el peso de su alianza. Ella lo desdobló con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas de tinta bajo la luz pálida del amanecer. Era una escritura de propiedad. La mitad del rancho Vance, la sección que contenía el manantial y los viejos álamos, ahora le pertenecía a ella y a su hijo nonato. Él no la miró mientras leía, su vista estaba fija en el horizonte, como si vigilara el futuro que acababa de asegurar. «Pase lo que pase», dijo mi padre con la voz ronca por el frío y la emoción contenida, «usted y su hijo tendrán un lugar, tendrán agua, tendrán un hogar, nadie podrá quitárselo». Hizo una pausa y luego añadió la lección que había aprendido de su padre y que ahora pasaba a ella. «En esta tierra, un hogar no se promete, se construye». Aquel gesto era la mayor declaración que un hombre del oeste podía hacer. No le ofrecía flores ni versos, sino independencia. Le estaba dando la única cosa que Blackwood no podía arrebatarle, la única cosa que realmente importaba. La seguridad de que su hijo nacería en una tierra que sería suya, con un derecho al agua más sagrado que cualquier ley de hombres. Era un acto de protección, pero también de un profundo respeto. La estaba tratando no como a una mujer a la que salvar, sino como a una igual, una fundadora. Clara dobló el papel con una reverencia silenciosa, y lo guardó en el bolsillo de su delantal, sobre su vientre, asintió, una sola vez, con una dignidad que reflejaba la de él. Sus ojos se encontraron por fin, y en esa mirada, se transmitió un entendimiento completo. No había deudas, solo un propósito compartido. «Ahora debo cabalgar», dijo mi padre. «Llevaré esto al Marshal en Helena. Es un viaje largo». No le pidió que lo esperara. No le prometió que volvería. Simplemente le estaba informando del siguiente paso en su guerra común. Se dio la vuelta, montó en su caballo y, sin mirar atrás, se adentró en las sombras que preceden al amanecer, un jinete solitario cabalgando no hacia una pelea, sino hacia la justicia. Se llevaba consigo las pruebas de Blackwood, pero había dejado atrás el futuro del valle. Me quedé junto a Clara en el porche, sintiendo el calor de su mano en mi cabeza. La vi mirar hacia el camino por donde mi padre había desaparecido y luego bajar la vista hacia el papel que guardaba. Una serenidad profunda se asentó en su rostro.
no era el final feliz de un cuento. Mi padre cabalgaba hacia un peligro incierto, y el poder de Blackwood aún se cernía sobre el valle. Pero en aquel amanecer helado, algo fundamental había cambiado. La justicia no había llegado con el estruendo de un tiroteo, sino con el arañazo de una pluma sobre un papel y la transferencia silenciosa de un trozo de tierra. Aquella mañana, en el porche de una cabaña solitaria, se había ganado la batalla más importante. Un hogar se había asegurado. Una vida digna se había hecho posible. Y eso, en el viejo oeste, era lo más parecido a una victoria absoluta.